Brenda Páez, de la ONG Sin Cadenas, Isaías 61, una agrupación que lucha por la libertad de las víctimas de trata. También se ocupan de la prevención del abuso sexual, dan asistencia a víctimas y sobrevivientes de prostitución, de trata y de tráfico, y preparan equipos de trabajo dando charlas en iglesias y en distintas instituciones seculares. Así que bien abiertos los oídos, porque en este momento vamos a recibir con un aplauso a Brenda Páez. Brenda. Ay, hola. Qué nervios me da esto, Dios. Es como la parte que por ahí me cuesta un poco más, ¿no? Le decía a la pastora que por ahí prefiero estar sentada, tipo indio, todos en ronda, con un mate en la mano también. Pero bueno, nada, gracias a la iglesia por tener el corazón tan abierto y tan predispuesto y ser tan sensible a este tema que como comentaba hoy, es un tema que en las iglesias, o por lo menos cuando yo era chica o adolescente, no se tocaba. Y aún de adulta también, por ahí queríamos ir, entrenar, todo lo que hacemos con nuestra ONG, y nos pasaba de que nos decían que no, que la iglesia no estaba preparada, que en la iglesia no había casos de abuso, que no había casos de explotación sexual, que lo nuestro no era para el ámbito cristiano, ¿no? Y por mucho tiempo, después de tanta oración, después de tanto llorar, de país a país, porque de donde me entrenaron es en otro país, también una agrupación cristiana, una ONG gigante cristiana, y siempre me decían, prepara tu corazón, porque tus hermanos en la fe van a ser los que primero te van a decir que no, porque se supone que los cristianos tenemos la vida resuelta, que no pasamos por ciertas situaciones. Lo que nos olvidamos es que la iglesia es un lugar donde vienen personas con un mundo totalmente diferente y vienen a buscar lo que es tener un corazón sano, un alma sana, un espíritu, una mente sana. Poder poner un poco en orden todo eso que en algún momento nos dañó, con lo que nacimos, con lo que traemos. Y bueno, como dijeron, me llamo Brenda, tengo 35 años, soy de Buenos Aires. Hace 5 años el Señor me recordó que a mis 9 años me había llamado como misionera, lo cual me negué rotundamente y le dije que no era para mí, que le podía dar mis misiones en mis vacaciones si quería, pero no más que eso, no iba a dejar de trabajar, no iba a dejarlo fijo, lo seguro. Y fue todo un proceso de tener que aprender a depender absolutamente de lo que Él tenía para mí y de entender que si yo me ocupaba de sus cosas, Él se iba a ocupar de las mías. Pero qué difícil es cuando desde chicos nos acostumbramos por ahí a ser totalmente independientes, ¿no? De que yo puedo, lo que hago es por mí, lo que tengo es por mí, Y entré en todo ese proceso de ese trabajo de entender que era un tiempo que Dios me estaba llamando. Al principio dije, bueno, puede ser que sea un tema de emoción mía, emocional, que hoy quiero esto y mañana no. ¿Cuánto me puede durar? Y el Señor me empezó a hablar de a dónde tenía que ir. Y yo le decía, pero si las misiones son o en África, recién lo contaba y nos reíamos, ¿no? Porque es lo que nos enseñaron. ¿Es África o India? ¿Por qué México? ¿Por qué México? O sea, yo en México quiero vacaciones, en la playa, no sé. Me imaginaba eso, ¿no? ¿Qué puede sufrir México? ¿Qué me puede enseñar México? ¿Qué me puede dar para yo poder dar a mi familia en la fe? Y en todo ese proceso, en tratar de negociar con el Espíritu, que en realidad uno no negocia, sino que Dios siempre nos gana en su amor, entendía que tenía que empezar a sentir lo que sentía el corazón de Dios, ¿no? Y mi oración fue tan clave y tan decisiva que después me arrepentí, pero seguí igualmente caminando en eso. Y me acuerdo que le dije un día en un devocional de un sábado donde yo estudiaba en el instituto acá en Monte Grande, y le dije, ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir a donde vos querés que yo vaya. ¿Querés que vaya a México? Lo vamos a hacer. Pero yo necesito que me hagas sentir lo que vos sentís por México, porque la realidad es que mi mente, mi coherencia, mi entendimiento no me cierra.
¿qué voy a ir a hacer a México? Y empecé a sentir cómo el corazón de Jesús se entristecía por lo que pasaba en México. Cómo el corazón de Jesús amaba a México y que Él nos había olvidado. Entonces hice mi primer viaje sola. Sabía dónde iba, pero a la vez no sabía dónde iba. Viajé a un ministerio que se ocupa del inmigrante, un ministerio hermoso que se llama Amigos del Tren, que lo que hace es asistir a los inmigrantes que vienen de Honduras, de El Salvador y de Guatemala y se suben al tren para llegar al sueño americano, al gran sueño americano. Que siempre decimos, de sueño no tiene nada y de americano tiene un montón, porque es muy crudo, muy frío una vez que los que intentan o por ahí llegan a pasar la frontera. Y empecé, y así fueron los primeros 3 años. Cada Navidad dejaba mi casa, mi familia, y me iba a pasar la Navidad a la frontera de México con Estados Unidos, y preparábamos cenas gigantes para los inmigrantes que venían con sus hijos, con sus esposas, mujeres. Y en una de esas, cuando mi tarea en ese equipo era las curaciones. Yo era estudiante de medicina, como hoy, entonces me encantaba hacer eso. Y recibíamos gente con muchas heridas, de altos impactos y lastimaduras que teníamos que coser dedos, teníamos que cerrar heridas, teníamos que sacar balas de la cara, cosas terribles. Pero nunca pensé que había algo más terrible. Y en uno de esos momentos vienen 2 nenas y me toca revisarlas, me toca hacerles el control clínico. Y en eso yo empiezo a hablar con ellas y les pregunto de dónde son y me cuentan que son de Honduras. Y le pregunto dónde estaba su papá y como que no me lo señalaban, entonces le pregunto a mi compañera, ¿con quién vinieron? ¿Con el papá, con la mamá, con un hermano? Y una de ellas me dice, no, el señor que está allá es el papá. Entonces les digo a una de las nenas, él es tu papá, ¿cómo se llama? Y me dice, no, no es mi papá, es el amigo de mi papá. Mi papá nos dijo que él nos va a llevar a la casa de una señora y que nos va a dejar ahí, que nos van a cuidar. Entonces ahí corro a quien era mi autoridad en ese equipo, en esa organización, y les cuento la situación, y así fue como evitamos que esas 2 nenas sean la moneda de un mara que quería cruzar a los Estados Unidos y las estaba vendiendo en la frontera. El final de esas 2 nenas era la explotación sexual infantil comercial. México es un país que es un país de inicio y de final, como también de medio, de la trata de la explotación sexual. Lo que ellos dicen que ganan más explotando una persona en una semana, más de 40 veces al día, que lo que ganan vendiendo cocaína, 10 kilos de cocaína por día, una cosa así. Ahí se pueden imaginar el nivel de diferencia que hay entre una cosa y la otra. Entonces, yo me sentí como que estaba saliendo de una burbuja del cristianismo donde lo que había aprendido no estaba mal, porque era mi base y amaba cómo Dios me había preparado y todo lo que había aprendido, que Él es y que era y lo que va a hacer. Pero sí me di cuenta que por mucho tiempo me faltaba una pata. Y esto no quiere decir que porque no sean llamados o porque no hagan lo mismo que nosotros hacemos, tengan la obligación de hacerlo. Pero sí lo que siempre decimos es que somos todos llamados a orar, a ir desde la oración, a ir desde el abrazo, a ir desde... Y por ahí no es necesario salir a otro país. Es tu barrio, es tu cuadra, es tu país. Y bueno, y ahí en esa situación entendí que Dios me estaba llamando a eso. Lloré mucho porque eran cosas muy fuertes las que yo sabía que se venían. Y hablé nuevamente con el director de la organización, le conté lo que me estaba pasando y me dijo, ok, yo tengo lugar donde te voy a mandar a entrenarte. Me mandó a entrenarme literalmente en la frontera de México con Estados Unidos, en Tijuana, en la zona de mayor tolerancia de todo México, donde la prostitución es de todo el mundo y queda en México, en donde se prostituyen desde bebés desde 2 meses de vida hasta mujeres de 70 años, en donde a los hombres se les cambia el sexo de una forma totalmente apropiada, en donde se mutilan cuerpos para hacer estudios, en donde se abren cuerpos para poder pasar drogas, armas, en donde se hace el tráfico de órganos también. Entonces, cuando empecé a ver eso, empecé a sentirme más confrontada con Dios. Y lo que contaba hoy, ¿no? Como que mi fe se quería ir,
como que no entendía, se supone que sos un Dios bueno, se supone que sos el Dios del huérfano, del indefenso, de la viuda. ¿Dónde estás? Y ahí el Espíritu me hablaba y me decía, yo estoy. Si a vos te importan, imagínate cuánto más me duele y me importan a mí. Pero vos dijiste que ibas a ser mis manos, que ibas a ser mi boca, que ibas a ser mi voz, que ibas a ser mi abrazo, que ibas a ser mis pies. ¿Dónde estabas? Cuando yo dije que te podía dar las naciones como herencia, levantaste la mano y no te lo tomaste muy en serio. Y siempre me acuerdo que mi mamá desde chiquita nos decía, lo que vos le digas al Señor, el Señor se lo toma en serio. Así que guarda con eso. Y a veces y yo me acuerdo de que lo he hecho en reuniones de misiones, ¿quién quiere ir por el mundo? Los obreros son pocos y la mies es mucha y amén. Y después llega un momento donde el Señor dice, che, ¿te acordás que levantaste la mano? Y decís, no. O no, pero no era por eso. Y ahí es donde, ¿no? Donde por ahí no es que nos falta el entendimiento, pero si no nos tomamos de en serio lo que para el Señor es de en serio, es en serio. Entonces, Él no juega. Siempre digo que para nosotros el ser humano, los apellidos, los niveles pueden ser un montón. Pero para el Señor lo que es un montón son las personas. Con solamente pensar que Él entregó lo único que Él tenía, que no tenía culpa de nada, por mí, que soy un ser humano totalmente corruptible, con un montón de fallas, entiendo que ¿cómo me puedo quedar sentada? Que ¿cómo me puedo quedar a jugar dentro de cuatro paredes cuando sé que soy llamada a ir afuera? Y esto no significa que vuelvo a repetir, que todos tengamos el mismo llamado, pero sí todos somos llamados a amar. Y en eso de amar podemos amar desde la oración, podemos amar desde el dar, desde lo que hoy se conoce como empatía, que yo lo llamo misericordia, lo llamo compasión en nuestro lenguaje, ¿no? En la Biblia se habla como compasión la empatía. Y bueno, volviendo al tema, para no irme mucho, me sentí confrontada y empecé a entrenarme, mientras me entrenaba, peleaba con Dios y le decía no quiero, porque entonces fulanito que no te conoce tenía razón cuando decías que a vos no te preocupa. Y todo esto podría contarle un montón de historias que capaz que se nos puede ir a tarde de la noche. De lo que hemos hecho, de lo que hemos rescatado, de lo que no hemos podido rescatar, de lo que hemos ayudado a restaurar y de lo que no hemos podido llegar, de las personas que pudimos sacar y volvieron otra vez a la explotación sexual por el simple hecho de que alguien les hizo creer de que era para lo único que habían nacido y era lo único bueno que sabían hacer. Entonces, todas esas mentiras que se construyen en un ser humano, de la única forma que se pueden tirar abajo es levantando la verdad de Dios sobre nosotros. De la única forma que uno puede contrarrestar todas esas mentiras que vienen al alma, a la mente, al espíritu, es entendiendo que dice la palabra sobre el alma, sobre el espíritu, sobre la mente, sobre el cuerpo. Porque si hay algo que no nos tenemos que olvidar es que nosotros tenemos un Dios que es integral. Y Él nos hizo seres integrales. Entonces nosotros no podemos esperar sanar el alma sin sanar la mente y sanar el espíritu o el cuerpo. Él quiere que seamos sanos integralmente, de adentro hacia afuera. A Él no le interesa que Brenda sea sanada del corazón si el alma todavía no entendió que Él me ama, que soy hija, que soy aceptada, que soy valiosa, que en Él tengo propósito. A Él eso no le es nada. Él me ve o nos ve y nos ve como seres integrales. Entonces dice, bueno, el Espíritu Santo va a tener que trabajar sobre ustedes como de forma integral. Y entendiendo todo esto, vuelvo al tema, como les dije recién me voy de un tema al otro. Nosotros, después de mucho tiempo, que bueno, empiezo a ser entrenada, vuelvo a Argentina, Dios me llama, me vuelve a recordar todo esto y logro entender qué era lo que quería y pongo la primera base de nuestra ONG que se llama Sin Cadenas, Isaías 61:1. Esa es la palabra que Él nos dio y sobre eso caminamos y cada vez que estamos ahí nos agarramos de eso y decimos, era eso. Y nos enfocamos ahí. Y la segunda base la tenemos en la provincia de Córdoba y soñamos con que todo el mapa de la República Argentina esté lleno de nuestros loguitos.
porque creemos que la restauración es para toda Argentina. Porque nosotros podemos orar que venga la sanidad sobre nuestro país y nos podemos arrodillar y clamar, pero necesitamos ir, ¿no? Ir en oración, ir también físicamente. Entonces creemos que esa es una visión que el Señor nos dio de... Nuestro logo es lila con negro y blanco, y cuando Él me lo mostró, yo podía ver todo el país, todo el mapa de nuestro país con nuestros logos. Yo decía, Señor, pero es una locura, porque me vas a mandar a provincias donde la prostitución es lo primero que hay, donde cuando una persona, una chica de 15 años baja del micro, tiene 10 tipos mirándola a ver para qué lado va a ir y cómo va a hacer para capturarla, cómo le va a mentir para llevársela, qué le va a ofrecer. Entonces, uniéndonos con otros equipos que también fueron preparados en México y demás, ahí uno se da cuenta cómo el Señor sabe hacer las cosas, porque resulta que hay otro equipo que se dedica a la trata y tráfico, pero se meten en las terminales y van a observar, porque nuestro entrenamiento en México no solamente fue con esta organización cristiana, sino que también fuimos entrenados por toda la parte militar de los Estados Unidos y México, por la embajada americana y la embajada europea también, parte de ciertas embajadas europeas, parte de la ONU, parte del Reino Unido, parte de los derechos humanos del niño sobre Estados Unidos. Pero todo eso a mí me serviría para hacerlo de la puerta para afuera, y lo he hecho. Pero cuando entiendo que Dios de lo que me da de gracia, yo lo tengo que dar de gracia. Y cuando entiendo que lo que yo voy a dar de gracia, que lo que Él me dio de gracia a mí me sanó y yo lo voy a dar de gracia, entonces también va a sanar. Y ahí es donde vamos y entendemos que somos portadores de libertad. Pero para poder ser portadores de libertad tenemos que entender que primero nosotros tenemos que ser libres, ¿no? Uno de mis profesores donde yo estudiaba, él decía, nadie puede llevar a alguien a un lugar que no conoce. Es imposible. Si yo no conozco lo que hay allá, yo no puedo agarrar a mi hermana y decirle, Flor, vamos para allá, porque somos dos personas ciegas que no sabemos a dónde nos vamos a meter. Entonces primero tengo que ir, mirar qué hay allá, experimentar el proceso que hay allá, volver y decirle, che, vamos, yo sé a dónde te acompaño, yo sé por dónde te llevo, sé que va a ser difícil y sé con lo que te vas a encontrar, pero vamos. Entonces ahí es donde a mí por parte también me confrontaba esa humanidad de decir, pero la iglesia no está preparada. La iglesia no quiere ir a un lugar donde vos ya fuiste. A la iglesia no le interesa porque la iglesia dice que no tiene ese problema. No hay explotación sexual dentro de las iglesias. No hay prostitución dentro de las iglesias. Y por mucho tiempo me lo creí y entendí que mi trabajo era de la puerta para afuera. Muchos años trabajé con adolescentes. He llegado a tener entre 3.000 y 4.000 adolescentes de los más terribles a cargo mío. Y para mí eran lo mejor que podía haber porque me divertía juntamente con ellos y íbamos en ese proceso, ¿no? Pero... No, otra vez no me quiero ir del tema porque es un montón lo que tengo que dar y por eso digo que podría ir por cada área y contar detalles de cada cosa. En fin, nuestra organización lo que hace es hacer la búsqueda, el rescate, nos dedicamos a la trata y tráfico, luchamos contra la esclavitud de las personas, creemos que ninguna persona nació para ser esclava, creemos en la palabra que lo respalda, que dice que Él nos da libertad, que el que conoce la verdad va a ser libre. Dice, y la verdad los hará libres. La verdad es Cristo. Entonces, lo que hacemos es justamente llevar esa verdad. ¿Qué forma tenemos de llevar esa verdad? Entrenando personas, y yendo a iglesias, a colegios, a cualquier sector de la sociedad que quiera o necesite ser entrenado, ¿no? Damos herramientas de cómo detectar a un abusador, damos herramientas de cómo abordar a una persona que es abusada, porque debajo de la trata de personas tenemos diferentes tratas, explotación laboral, mendicidad, esclavitud de lo que son hoy se conoce mucho en los talleres y demás, y también la explotación sexual comercial. Esa es a la que nuestra fundación y yo amamos dedicarnos. Bajo ese tipo de trata está el abuso sexual. Y ahí es donde está relacionado con lo que tiene que ver este congreso, que es el tema de la salud. Entonces, cuando estaba preparando lo que hoy iba a compartir, podía elegir en preparar un ABC, de decirles lo que hago, qué hacemos, qué pueden hacer,
y que salgan, o podía elegir eso mismo respaldado por lo que dice la palabra, ¿no? Y entonces le decía al Espíritu, pero ¿cómo lo llevo a la salud? Y el Espíritu me decía, pero ¿no conoces los traumas que provoca el abuso sexual en las personas? Entonces ahí empecé a recordar todo el material que nosotros teníamos y empecé a leer. Pero antes de leer por ahí los traumas y demás, lo que me gustaría decirles, que mientras lo preparaba el Espíritu me hablaba, es que Dios no es ajeno a esto. No es que el abuso que tuviste, Dios estaba mirando para otro lado y Dios no estaba. Dios estaba. Dios está. No es que Él es apático a tu abuso de cuando tenías 8 meses de vida, 2 años de edad, 14, 20, 50. Él no es indiferente a eso. Y me gusta cómo la Biblia, todo lo que el Señor nos lleva a hablar y a enseñar, la Biblia lo respalda automáticamente. Y entonces de tanto leer y leer y leer, leí y encontré que en Jueces, y es muy grande y no podría terminar de desarrollarlo hoy, pero en capítulo 19 y 20 de Jueces habla cómo el Señor reacciona frente a las violaciones y a la violencia y a la muerte contra las mujeres. Cómo las 12 tribus se reúnen como un cuerpo y van en contra de eso. Las 12 tribus a nosotros nos representaría la iglesia, el cuerpo. Cómo nosotros nos podemos unir y trabajar en contra de eso. Cómo podemos llevar restauración, ¿no? Entonces, me parecía como importante y el Espíritu me hablaba de tener que aclararles, por ahí no aclararles, recordarles que Él no estuvo ajeno a la situación que pasaron y que Él es el primer interesado en traer restauración, en traer sanidad. Como dije antes, es un Dios integral y de nada le sirve sanarnos el alma si no sana nuestro cuerpo. Y les voy a leer más o menos lo que son los traumas, ¿no? El material que nosotros damos. Traumas y consecuencias del abuso sexual en la salud. Cuando uno experimenta un abuso sexual, automáticamente la afección va a la salud mental. ¿Y a dónde van los flechazos del enemigo cuando nosotros estamos mal? O cuando estamos a la mente. No viene al corazón, no viene al alma, no viene al espíritu, va a la mente. Y el trauma de una persona que fue abusada va directamente a la afección mental. ¿Por qué? Porque es ahí donde todo se gesta y donde baja el corazón y el corazón al alma. Y el alma empieza a pelear con el espíritu de a quién creerle, de a quién le escucha. Por eso en el ambiente cristiano suele decirse, ay, no seas tan almático, sé más espiritual. Bueno, genial, pero enséñame cómo tengo que educar mi alma. Dame herramientas de cómo yo tengo que educar mi alma para no ser tan almático y ser más espiritual. Entonces, volviendo a los traumas, va directamente a afectar la salud mental y comienza con los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos por estrés postraumático, el miedo, el temor, la inquietud, físicamente las palpitaciones altas, el transpirar mucho, el ponerme de mal humor, el no entender qué me está pasando, no entender mi cuerpo, ¿no? Todo eso es el post-trauma. Eso es lo que te pasa después de muchos años que tu cuerpo reacciona a lo que alguna vez te pasó, a aquella vez que fuiste vulnerado o fuiste violentado sexualmente. Y acá es donde vuelvo a llevarlo a lo que él dice, que nosotros somos seres totalmente integrales, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, no sé si tienen Biblias o lo podemos ver en la pantalla, capítulo 5, versículo 23. A mí me encanta la versión de Dios habla hoy, porque me parece como la más juvenil, como la más... No, uno cuando está acostumbrado a trabajar con adolescentes y jóvenes es como que yo creo que les hablaría como yo hablo. No, porque Dios dice que si venís a Él todo va a ir joya. Esa sería mi versión. Entonces como que siempre trato de buscar ese lenguaje que los trate de llevar de una forma un poco más fácil. Y Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23 dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Y la parte que a mí más me apasiona y me interesa de esto es cuando dice: y les conserve
Conserve es mantener algo en un estado que nadie pueda alterar ni pueda modificar. Conserve, se conserve como fue diseñado desde el origen. Se conserve de una forma sana, inalterable. Dice, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy dijimos que si nosotros tenemos un Dios que es integral, Él hace la sanidad en nosotros de forma integral. Él está interesado en hacerlo de forma integral. Y acá lo respaldamos para cuando nos digan, bueno, ahora necesito que me lo respaldes con la Biblia. Muchas veces pasa. Acá tenemos en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que lo explica de una forma totalmente clara, ¿no? Dice, nos recuerda que somos, dice que yo amo cuando vuelvo, y lo voy a volver a leer porque lo amo, y dice, y les conserve. Él es el primer interesado en conservar nuestra sanidad. Él no quiere que nosotros volvamos a tener que estar todo el tiempo necesitando de sanidad. Si fuese por Él, nosotros seríamos seres sanos, que fue como desde un origen, ¿no? Nos ama tanto que si fuese por Él, nosotros nadie nos debería de hecho nadie nos debe de lastimar, nadie. Él es un juez justo, para Él ninguno de nosotros deberíamos ser totalmente tocables para que otra persona me lastime desde el alma o físicamente. Entonces, como dice que somos ser, espíritu, alma y cuerpo, también volvemos a lo anterior, tenemos que tratar de entender que necesitamos una sanidad de esa forma, de forma integral. Cuando nosotros trabajamos con víctimas de explotación sexual, en su defecto en la parte infantil, es mucho más difícil. Porque un niño o una niña que fue abusada es mucho más difícil que pueda entender lo que le pasó a que un adulto. Si para el adulto es difícil, poder sentarse y hablar, y ahí es donde nace, pero ¿por qué no lo contaste en su momento? ¿Pero por qué no lo dijiste? Porque la mente lo bloqueó, porque el alma no lo podía resistir. Y a mí me encanta cuando David se hablaba al alma y decía, alma mía, ¿por qué no te acuerdas? ¿Por qué no te acordás que estamos creyendo en un Dios que nos puede sacar? ¿No? Y cuando la Biblia habla de que David estaba en la cárcel, no habla de una cárcel física. Habla de que su alma estaba en una cárcel, estaba en un estado depresivo, el cual esa depresión lo anuló tanto que él tuvo que pensar y buscar el primer socorro y decirle a Dios, Dios, siento que voy a morir. Yo siento que voy a morir, pero sé que no voy a morir. Porque en vos está que todavía no es mi tiempo, pero mi alma siente que voy a morir. Siente que se va a terminar. Ya no puedo más, me están persiguiendo, me están queriendo matar. Gente a la que no le dice nada me está queriendo matar. El rey pide mi cabeza, al que le cantaba para que se duerma, para que pueda descansar, pide mi cabeza. Entonces tan perseguido, él fue tan sabio de hablarle a su alma y ordenarle, alma mía, te ordeno que creas, que no desmayes, que entiendas que tenemos un Dios que nos va a sacar de esto, que vamos a ver la gloria. Entonces, ahí podemos ver cómo la Biblia respalda la sanidad del alma, ¿no? Muchas iglesias nos enseñan que el alma no tiene que ver con Dios, que el alma a Dios no le interesa el alma. Tus sentimientos se alojan en el alma. La psicología dice que los sentimientos se alojan en el alma, entonces los psicólogos cristianos, no todos, pero la mayoría, el alma no tiene que ver con Dios. Dios no llega al alma. Disculpen, pero yo creo en un Dios, o mi Biblia habla de un Dios que llega a lo profundo de los tuétanos. Y de ahí en adelante. Entonces, si tengo un Dios que viene desde los tuétanos hacia afuera, mi alma es lo primero con lo que se va a encontrar cuando Él venga a querer sanarme. Y podemos ver cómo David lo hacía, cómo David sabía a quién ir, ¿no? Quién era su socorro. Y entonces, ahí es donde, a lo que iba hoy, que cuando uno trabaja con víctimas de abuso sexual por explotación infantil, los niños son un poco más difíciles de poder hacer que ellos tengan en cuenta la situación que pasaron y de dónde hay que moverlos. Nosotros trabajamos mucho con sacarlos de víctimas a sobrevivientes. Y víctimas es cuando la persona no entendió que Cristo lo podía sanar y lo podía sacar. Sobrevivientes es cuando el alma está entendiendo de que hay un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas y que lo puede restaurar.
Porque la sanación viene desde adentro, como dije hoy, hacia afuera. Yo necesito que mi ser entienda que el Espíritu Santo es el único que puede sanar mi alma para que mi alma refleje en mi cuerpo la salud. Si no pasa todo eso, entonces siempre va a haber una pata que va a estar faltando. Y a una víctima de explotación sexual, son tantas las cosas que le dijeron en su mente, en su alma, en su espíritu, que se plantaron y se agarraron tan fuerte, que es muy difícil poder sanar de forma rápida todo eso. Ustedes tengan en cuenta, y esto capaz que es un poco fuerte, pero una víctima de explotación sexual infantil y adolescente es explotada 40 veces en un día. El día tiene 24 horas. 40 veces en un día. Y no, acá es de lunes a lunes, no. Y donde esa persona quiere negarse a esa exposición, a ese daño, automáticamente viene el castigo. Donde se los droga hasta que mueren ahogados de sobredosis. En donde también nosotros nos encontrábamos con situaciones de que bebés de 2 meses eran abusados sexualmente. Que sus mamás los tenían para venderlos al comercio sexual, a la explotación. Y a los 3, 4 meses morían, intoxicados, morían. Temas que no puedo tocar porque por ahí me doy cuenta que hay niños y por ahí es un poco fuerte, ¿no? Pero entonces es un tiempo, creo yo, donde Dios a nosotros como organización que buscamos, rescatamos, asistimos y tratamos de llevar restauración desde el lado de la palabra y desde el lado del espíritu de las personas, es un tiempo que para nosotros es difícil porque hoy está pasando dentro de las iglesias. Hoy ya no nos llaman tanto de afuera, nos llaman, sí, pero a las iglesias ya no llegan solamente personas que son abusadas, sino que dentro de la iglesia se ha convertido en muchos lugares un lugar donde gente de cierta autoridad abusa por simplemente creer que tienen una autoridad. Y eso a nosotros nos dio más trabajo, nos movió más, sí, pero nos entristeció más. Podíamos sentir el espíritu como se entristecía, porque el cuerpo estaba siendo dañado. Y yo creo que no están los pastores de la iglesia, de esta iglesia acá, pero cuando preparaba esto, no sé por qué yo podía ver como que el manto de la iglesia por mucho tiempo estuvo lastimado, roto. Entonces, como que el Espíritu me hablaba y me decía, viene en un proceso de sanación, pero hoy es el proceso donde ese proceso termina y el Espíritu cosiendo dentro de un quirófano, donde eso ya no se va a abrir más, donde esta casa se convierte en una casa de sanidad, donde la gente que ministre, para poder ministrar ahí arriba, primero va a ser ministrado en la intimidad. Y desde la intimidad van a tener revelación para poder ministrar libertad, porque van a haber experimentado la libertad en Cristo, la verdad en Cristo. Y cuando canten y cuando tocan y cuando sean entendidos en su instrumento, va a empezar a fluir lo que es la sanidad en las personas que vengan. Y esta casa va a ser conocida por una casa de sanidad. Va a ser conocida por una casa que se despertó después de mucho tiempo de haber sido lastimada, de haber sido menospreciada, de haber sido criticada, de haber sido mirada con un desdejo de ¿qué podías esperar? O Dios la levanta la cabeza de esta iglesia, ¿no? Y en ese momento cuando yo podía ver eso que estaba pasando, esa herida, el Señor me daba una palabra que es Sofonías 3, 17, 18. Si no están los pastores, pero sí sé que está Ana. Entonces, Ana, te hago entrega de esta palabra que el Señor te habla hoy como representación de autoridad de esta casa. No sé si debe haber alguien más. Y dice, porque el Señor, su Dios, está en medio de ustedes como guerrero victorioso. Él se deleitará entre ustedes con gozo y los renovará con su amor. Se alegrará por ustedes con cantos como en los días de fiestas anteriores. Y Él los librará de las tristezas, que son para ustedes una carga deshonrosa. No sé
o por ahí sí entiendo, pero sí sé que la iglesia entra en un nuevo tiempo en donde la sanidad va a empezar a fluir. Donde el manto se sana y la importancia, ¿no?, de estar bajo un manto sano, todo empieza a fluir bajo el mismo poder de ese manto, ¿no? La sanidad sería en este caso. Entonces, yo creo que llegó a sentir, también sé que por ahí llegó hace tiempo porque, como dije antes, nosotros no éramos muy bienvenidos en las iglesias. No nos querían mucho. Era no quiero que toque ese tema, no quiero. Entonces, cuando se empezaron a abrir las puertas de ciertas iglesias, teníamos una palabra de respaldo para cada iglesia. Y entendemos que para esta iglesia, hoy hablaba con una de las chicas de mi equipo de allá de Córdoba, y me decía, Bren, vengo orando, y no sé por qué Dios me habla de sanidad, de restauración, de que por mucho tiempo esta iglesia fue muy criticada, fue mal mirada, pero Dios siempre estuvo ahí. Dios nunca se fue, Dios siempre permaneció. Dios no se fue, Él estaba. Y entonces lo veo así y lo hablo así y deposito esa palabra, ¿no?, en este lugar, para que puedan ser portadores también de libertad, ¿sí? Para que cada persona que entre, como dije anteriormente, pueda entender la libertad del gozo que hay en esta casa, de la salvación, de la sanidad y demás. Como organización, nuestro sueño, esto es un paréntesis de parte, es tener nuestra casa que, si Dios quiere, después de un viaje que voy a hacer a México otra vez, para volver a ser entrenada, para poder tener un respaldo acá en Argentina, vamos a poder abrir nuestra primer casa para niños y adolescentes en situación de abuso sexual bajo lo que es la denominación de trata de personas o explotación sexual. Porque muchas veces nos ha pasado que teníamos niños para poder alojar y no nos dejaban porque sí somos un hogar cristiano, pero no. Entonces, yo hoy vengo a dar lo que de gracia se me dio, supongo, pero les pido que nos ayuden a orar para que esas puertas se abran, para que el hogar que tengamos sea un hogar donde los chicos entren y no cumplamos nosotros con el promedio de cada hogar, que de 10 chicos que entran, 9 o 8 salen igual. Nosotros creemos que va a ser una casa de restauración, donde ellos van a salir a ser portadores de libertad también, ¿no? Así que me gustaría orar por ustedes, por la iglesia. Quizás traté de contar un poco de todo, porque sé que querían que cuente un poco de todo. Por ahí no llevé la línea por completo que había preparado y demás, pero para mi corazón, que sé que para el Espíritu es un montón, que haya tantas personas hoy con un corazón tan dispuesto. Y sé que de acá, nosotros los que trabajamos en trata tenemos equipos muy chiquitos. Nadie quiere. Todos quieren ir a las misiones, todos quieren ir a la alabanza, todos quieren ser pastores, pero nadie quiere acompañarnos a nosotros en esto. Entonces, que la oración de ustedes para nosotros sea que el Señor despierte corazones, que el Señor ponga valentía y osadía. Claro, no es fácil, pero el Señor con nosotros. Entonces ahí se puede, ahí vamos contra todo eso, ¿no? Entonces ahí donde estás, o donde estén, les pido que podamos orar para entregar este tiempo, para poder bendecir esta casa. Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias porque sos tan bueno, tan lleno de misericordia y de gracia, que me permitís estar acá compartiendo todo lo que estás haciendo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que descienda un manto de sanidad sobre cada persona que está en este lugar. Solamente vos conocés lo que ha pasado a cada persona, a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada adolescente. Solo vos sabés qué es lo que está lastimado dentro de ellos. Ahora, yo hablo sanidad al alma, al cuerpo, al espíritu y a la mente de cada persona que está acá. Yo le ordeno y llamo al espíritu de cada persona que se encuentra en este lugar a que se alinee a la voz del Espíritu Santo y que comience a entender que son hijos, que son amados, que hay restauración, que vienen días mejores, que ayuda en camino viene y viene de tu mano. Yo te doy gracias
porque estás haciendo algo nuevo. Yo te doy gracias porque vos estás comenzando a sanar. Comenzaste a sanar esta casa y por consecuencia todas las personas que entren en este lugar van a comenzar a ser sanos. Desde adentro hacia afuera. Y van a salir y van a ser portadores de sanidad y de libertad. Donde caminen van a extender sus manos, van a hablar y van a hablar libertad, van a hablar sanidad. Y ahora en el nombre de Jesús, yo le hablo a toda voz del enemigo que viene a aturdir tu vida, que viene a acusarte, que viene a querer decirte que vas a seguir toda tu vida en esa posición. Que ese abuso que tuviste te marcó de por vida y que no vas a poder salir de ahí. Ahora yo lo enmudezco y tapo tus oídos espirituales y naturales a la voz del enemigo y los destapo a la voz del Espíritu Santo. Y hablo nuevamente sanidad, sanidad a tu mente, sanidad a tu alma, a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Sabemos que en tu cruz vos te llevaste las dolencias y las enfermedades. Y sabemos que las dolencias para vos fueron tan importantes que decidiste ir y morir por nosotros y llevarla a esa cruz. Entonces, Señor, desde ahí miramos que viene sanidad. Que en tus manos, en tus pies estaba la sanidad para nosotros. En tu sangre. En el nombre de Jesús. Yo los bendigo, bendigo este hogar, bendigo esta familia. Y todo lo que hagan de aquí en adelante va a ser próspero. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué te parece si le das un aplauso más grande al Señor? Mirá qué grande que es Dios, que levanta personas preciosas como Brenda para abrirnos los ojos a nosotros también. Que a veces tenemos conflictos propios, que luchamos con nuestros pesares y que no nos damos cuenta que hay un pasito ahí nomás, hay alguien que nos necesita. Por eso levanta tu mano porque vamos a orar por ella. Señor amado, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por levantar a Brenda, a toda su familia que la respalda. Te pedimos, Señor, en esta tarde una unción especial y mucho más grande de lo que le diste hasta el momento. Sabemos que la vas a sorprender, la vas a sostener, le vas a tocar su corazón, la vas a sensibilizar al espíritu y la vas a llevar mucho más lejos de lo que ella está soñando, pensando. Señor, declaramos que los caminos se abren, que todo lo que ella necesite lo va a tener en su mano porque creemos en un Dios proveedor, en un Dios sanador, en un Dios restaurador que le va a abrir el camino para que pueda bendecir a muchos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos deja y te damos gracias por la apertura y la sanidad que recibimos en el nombre de Jesús. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Mucho reconocimiento para vos. Gracias, Padre. Así que bueno, le damos gracias al Señor y bueno.